Muy buenos días a todos. En la clase de hoy daremos inicio a la unidad 6, que trata acerca de la estructura y el metabolismo de los hidratos de carbono. En las primeras dos presentaciones haremos un estudio detallado de la estructura de los hidratos de carbono, tanto los simples como los más complejos. A partir de la tercera presentación nos abocaremos a un estudio profundo sobre el metabolismo de hidratos de carbono, un tema muy amplio y además de gran importancia si consideramos que los hidratos de carbono constituyen nuestra principal fuente de energía. Comenzaremos esta presentación con una revisión general en la cual primeramente vamos a definir qué son los hidratos de carbono, vamos a describir su estructura química, sus fuentes naturales y la función que estos desempeñan en diferentes organismos. Posteriormente, vamos a elaborar una clasificación que incluya los diferentes tipos de hidratos de carbono, simples y complejos. Y a continuación, entraremos en una revisión más detallada de los monosacáridos, incluyendo a las aldosas y cetosas. Entonces, dentro del tema de monosacáridos, vamos a hacer una descripción detallada de sus características, muy en especial la estereoisomería, que es un aspecto fundamental en la comprensión de la gran diversidad que se puede encontrar entre los monosacáridos. Hablaremos entonces de los tipos, es decir, de las clases de monosacáridos según la naturaleza del grupo carbonilo o bien según el número de átomos de carbono. Posteriormente describiremos las series de las aldosas y cetosas y resaltaremos los compuestos de mayor interés biológico. A continuación haremos un análisis de la reacción de ciclización de monosacáridos y revisaremos los diferentes tipos de representaciones, tanto formas lineales como cíclicas de los monosacáridos. Y finalmente haremos una breve explicación de lo que significa el carácter reductor de los monosacáridos y las reacciones que lo ponen en evidencia. Finalmente, abordaremos el tema de los derivados de monosacáridos, aquellos que se forman por oxidación, por reducción o por sustitución de los monosacáridos simples. Comencemos entonces con una descripción general de este grupo de compuestos. Las clases más importantes de compuestos orgánicos presentes en los seres vivos, llamados conjuntamente biomoléculas, son los aminoácidos, lípidos, nucleótidos e hidratos de carbono. Entre estas biomoléculas, los hidratos de carbono son los más abundantes y constituyen además la principal fuente de energía de todos los organismos vivos. Los hidratos de carbono son más simples que otras biomoléculas como nucleótidos y aminoácidos por el hecho de que están formados solamente por tres elementos básicos, que son carbono, oxígeno e hidrógeno, combinados según la fórmula CH2O repetido n veces, es decir, por cada átomo de carbono hay un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, la gran mayoría de los hidratos de carbono pueden considerarse múltiplos de esta fórmula básica con un valor de n igual o mayor a 3. Es decir, los hidratos de carbono más pequeños tienen la fórmula C3H6O3. Históricamente, el nombre de hidratos de carbono procede justamente de la evidencia de que la mayoría de los carbohidratos, ¿verdad?, podían ser representados por esta fórmula CnH2ON, lo cual pone en evidencia, ¿verdad?, que en la composición de los hidratos de carbono, por cada átomo de carbono hay una molécula de agua. Entonces consideraban que estos compuestos estaban formados por carbonos hidratados
o hidratos de carbono. De ahí entonces el nombre. Ahora, actualmente sabemos que en realidad los carbohidratos o hidratos de carbono pueden ser considerados como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Cómo se explica esta denominación? Vamos a fijarnos en la estructura de dos de los carbohidratos simples, monosacáridos, más importantes. El primero de ellos, la glucosa, es un polihidroxialdehído, pertenece al grupo de las aldosas. Fíjense que posee un grupo carbonilo de aldehído, además de varios grupos hidroxilo. Fíjense que aparte del grupo carbonilo, por cada átomo de carbono hay un OH. Entonces, es por eso que decimos que la glucosa es un polihidroxialdehído, porque tiene un grupo carbonilo de aldehído y varios grupos hidroxilo. Así como la glucosa, hay muchos monosacáridos que son polihidroxialdehídos. En conjunto, estos son llamados aldosas. Por otra parte, si nos fijamos en la estructura de la fructosa, que es una polihidroxicetona, vemos entonces que posee un grupo carbonilo de cetona. Fíjense que ambos son grupos carbonilos, solo que en el caso de la glucosa este está en el extremo, por eso es una aldosa, es un grupo carbonilo de aldehído. En el caso de la fructosa es un grupo carbonilo de cetona. Y además posee también numerosos grupos hidroxilo, uno por cada carbono, al igual que en el caso de la glucosa. Es por eso que a la fructosa y a todos los demás monosacáridos que poseen un grupo carbonilo de cetona se les llama o se dice que son polihidroxicetonas. Entonces, a los polihidroxialdehídos se les llama también aldosas y a las polihidroxicetonas se les llama también cetosas. Los hidratos de carbono son importantes constituyentes de todos los seres vivos, en los que desempeñan principalmente un rol energético y estructural. Abundan en los tejidos vegetales, donde constituyen la principal reserva nutricia, en forma de almidón que está presente en los tubérculos, semillas y frutos. Asimismo, el monosacárido glucosa representa el principal combustible de todas las células vegetales. El polisacárido celulosa constituye el elemento estructural que conforma las paredes celulares vegetales. Además, hay otros hidratos de carbono simples y complejos que desempeñan otras funciones como la fructosa, glicoproteínas y otros. Los hidratos de carbono se encuentran también ampliamente distribuidos en células y tejidos animales. Así tenemos al polisacárido glucógeno, que constituye una importante reserva nutricia, se almacena en el hígado y músculos de los animales mamíferos y en el ser humano. La glucosa, que constituye el principal combustible celular también en células animales. Existen también hidratos de carbono que desempeñan un rol estructural en los tejidos animales, como el caso de los proteoglicanos, que constituyen el principal componente de la matriz extracelular del tejido conjuntivo, los azúcares ribosa y desoxirribosa, que forman parte del esqueleto de los ácidos nucleicos, ARN y ADN respectivamente. Por otra parte, algunos hidratos de carbono participan en el reconocimiento intercelular. Es el caso de los oligosacáridos, que forman parte de glicoproteínas y glicolípidos, que se encuentran en las membranas celulares. Es importante tener en cuenta que las células vegetales son capaces de sintetizar sus propios hidratos de carbono a partir del dióxido de carbono del aire, el agua y la energía de la luz solar, generando glucosa y oxígeno, que es liberado a la atmósfera, en el proceso conocido como fotosíntesis. Los hidratos de carbono sintetizados por células vegetales son consumidos
por los animales y el ser humano como parte de su alimentación. Y una vez en la célula serán oxidados para obtener a partir de ellos energía. En una nutrición normal, los hidratos de carbono constituyen entre el 50 y 60% del valor calórico total de la dieta, tanto en forma de hidratos de carbono simples, mono y disacáridos, o complejos, como los polisacáridos. Los hidratos de carbono simples, en su estado puro, se presentan como un polvo blanco, es decir, se encuentran en estado sólido. Dentro del alimento se encuentran disueltos. De hecho, los hidratos de carbono simples, mono y disacáridos, son altamente solubles en agua, de rápida hidrólisis durante la digestión y de fácil absorción. La gran solubilidad de los hidratos de carbono se explica por su estructura química. Si nos fijamos, la estructura que se muestra corresponde al monosacárido glucosa. Fíjense que tiene varios grupos hidroxilos, son polihidroxialdehídos. Entonces, estos grupos hidroxilos son capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua. Todos los hidratos de carbono simples tienen esta característica y por tanto son altamente solubles en agua. La dieta se compone también de hidratos de carbono complejos que pueden encontrarse en los panificados, las pastas, los cereales, como por ejemplo principalmente el almidón. Estos son insolubles, requieren una hidrólisis previa para poder ser absorbidos y su absorción es de hecho más lenta. La insolubilidad de los hidratos de carbono complejos se explica más que nada por el gran tamaño de las moléculas, es decir, los polisacáridos son macromoléculas. Si bien, al igual que los mono y disacáridos, poseen una alta densidad de grupos hidroxilo que pueden interaccionar con el agua circundante, estos pueden hidratarse, pero no forman soluciones verdaderas debido al gran tamaño de las moléculas. Entre los hidratos de carbono complejos de la dieta podemos mencionar también a la celulosa, que si bien no es digerible ni absorbible, forma parte de la fibra alimentaria. En esta figura podemos observar algunos de los hidratos de carbono simples más importantes, entre ellos monosacáridos y disacáridos y sus algunas fuentes naturales. Por ejemplo, entre los monosacáridos podemos encontrar la galactosa en la leche. La galactosa es parte del disacárido lactosa que está presente en la leche, ¿verdad? Tenemos a la fructosa, que se encuentra presente como monosacárido en las frutas, aquí tenemos como ejemplo en una manzana, o bien la fructosa formando parte del disacárido sacarosa, por ejemplo en las golosinas. Aquí tenemos otro monosacárido, manosa, que se encuentra en algunos vegetales, como por ejemplo las frutas, y la maltosa como disacárido que está presente en la cebada. Entonces, en general podemos encontrar a los hidratos de carbono, tanto los simples como los complejos, formando parte de diversos alimentos, mayormente, en mayores cantidades, en los de origen vegetal. A fin de poder organizar nuestro conocimiento acerca de una gran variedad de hidratos de carbono, es importante clasificarlos según su estructura y características. Es así como podemos reconocer entre este grupo de biomoléculas, en primer lugar, a los hidratos de carbono de tipo osas y a los de tipo óxidos. El término osas hace referencia a los compuestos polihidroxicarbonílicos monoméricos y sus derivados, es decir, abarca a lo que son a las unidades monoméricas, a los monosacáridos y derivados de monosacáridos. A su vez, las osas pueden clasificarse en aldosas, las que son polihidroxialdehídos, es
es decir, las que tienen el grupo carbonilo al extremo, en uno de los extremos, entonces son conocidas como aldosas. Tenemos también a las cetosas, las que son los glúcidos que son polihidroxicetonas, es decir, tienen el grupo carbonilo en un carbono intermedio, y a los derivados de osas o derivados de monosacáridos. Estos derivados se forman cuando, ya sea las aldosas o cetosas, sufren ciertas reacciones. Entonces tenemos así los derivados por oxidación, los derivados de monosacáridos por reducción y los derivados por sustitución. A su vez, en cada una de estas tres categorías también puede haber diferentes tipos, lo cual analizaremos posteriormente. Los óxidos son aquellos hidratos de carbono que incluyen ya uno o más enlaces glicosídicos en su estructura, es decir, se dan ya por la unión entre dos o más monosacáridos o bien monosacáridos con otros compuestos. Así es que los óxidos pueden a su vez clasificarse en holócidos y heterócidos. Los holócidos son aquellos óxidos en los cuales el enlace glicosídico se forma entre monosacáridos exclusivamente, es decir, solo contienen azúcares, restos de azúcares, mientras que los heterócidos ya combinan la presencia de monosacáridos con otros tipos de compuestos, por ejemplo, con proteínas o lípidos. Entre los holócidos, a su vez, podemos reconocer a los oligosacáridos, que a su vez pueden ser homogéneos o heterogéneos, así como también a los polisacáridos, que a su vez pueden ser homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Este prefijo homo o hetero tiene que ver con los tipos de unidades monoméricas que forman ya sea el oligosacárido o el polisacárido. Por ejemplo, en el caso de los oligosacáridos homogéneos y los homopolisacáridos, estamos hablando siempre de una misma unidad monomérica, es decir, de un mismo azúcar. Mientras que en los oligosacáridos heterogéneos o en los heteropolisacáridos se dan por la combinación de dos o más unidades monoméricas diferentes, es decir, dos o más monosacáridos distintos. Ahora bien, cuando hablamos de heterócidos, entonces nos estamos refiriendo a compuestos, moléculas grandes, ¿verdad?, que combinan unidades de monosacáridos formando enlaces glicosídicos con otras sustancias. En este grupo, por ejemplo, tenemos a las glicoproteínas, glicolípidos, etc. Es muy importante no confundir el término heteropolisacárido con heterócido. Los heteropolisacáridos, en los heteropolisacáridos, el prefijo hetero significa que combinan diferentes tipos de azúcares, pero siempre estamos hablando de enlaces glicosídicos entre azúcares, mientras que los heterócidos ya combinan azúcares con otro tipo de biomoléculas. En esta presentación nos abocaremos a la descripción del primer gran grupo de hidratos de carbono, que son las osas, es decir, las unidades monoméricas. Hablaremos entonces de las aldosas, polihidroxialdehídos, cetosas, polihidroxicetonas, y de los derivados de ambas. Comencemos entonces hablando de los monosacáridos u osas. Estos están formados por un solo polihidroxialdehído en el caso de las aldosas o una polihidroxicetona en el caso de las cetosas. Podemos decir entonces que las osas son azúcares monoméricos. Son cristales de color blanco y sabor dulce, como lo que se muestra en la figura, ¿verdad? Similar al azúcar de mesa que conocemos, que es la sacarosa. Ese mismo aspecto presentan los monosacáridos, glucosa, galactosa, todos ellos. Entonces son sólidos, cristalinos de color blanco y todos tienen sabor dulce. Algunos más y otros menos dependiendo de la estructura. Los monosacáridos pueden
representarse, como ya habíamos hablado, por la fórmula CH2ON, ¿verdad? Ahora, los representantes más pequeños, en los representantes más pequeños, N vale 3. Es decir, como mínimo, ¿verdad? Tenemos C3H6O3. Los monosacáridos pueden clasificarse en diferentes tipos en base a dos criterios. En primer lugar, según el grupo funcional, podemos clasificarlos en aldosas, a los que poseen grupo aldehído, por tanto son polihidroxialdehídos, y cetosas, a los que poseen grupo cetona, que pueden definirse como polihidroxicetonas. Ahora bien, sabemos que en ambos casos el grupo funcional es un grupo carbonilo, pero la diferencia está en que en las aldosas este grupo carbonilo se encuentra en el extremo, mientras que en las cetosas se encuentra en un carbono intermedio, por tanto lo consideramos cetonas. Aquí podemos ver como ejemplo de aldosas al gliceraldehído, que es la aldosa más pequeña, digamos, el hidrato de carbono más pequeño, como ya habíamos mencionado, debe tener mínimamente 3 átomos de carbono. Entonces el gliceraldehído es la aldosa más pequeña. Fíjense que tiene un grupo aldehído, un grupo carbonilo en el extremo y 2 grupos hidroxilo. Entonces cumplen con el criterio de ser un polihidroxialdehído. Y la cetosa más pequeña es la dihidroxiacetona. Como podemos ver aquí, también tiene un grupo carbonilo, que ahora está en el carbono del medio, y 2 grupos hidroxilo. Entonces es una polihidroxicetona. El gliceraldehído y la dihidroxiacetona son isómeros de función. En general, las aldosas y cetosas de un mismo número de átomos de carbono son isómeros funcionales y pueden interconvertirse uno en otro mediante la reacción de tautomerización. Los monosacáridos también pueden clasificarse según el número de átomos de carbono en triosas, a los que tienen 3 átomos de carbono, tetrosas, a los que tienen 4 átomos de carbono, pentosas, a los que tienen 5, y hexosas, a los que tienen 6 átomos de carbono. Entonces podemos clasificar a los monosacáridos en aldosas y cetosas, y también según el número de átomos de carbono, de tal manera que se conocen, por ejemplo, aldotriosa y cetotriosa, aldotetrosa y cetotetrosa, aldo y cetopentosas y aldoxosas y cetoxosas. Por ejemplo, gliceraldehído es una aldotriosa y la dihidroxiacetona es una cetotriosa. Un fenómeno muy interesante que presentan los hidratos de carbono es la estereoisomería. Los estereoisómeros son compuestos que poseen la misma fórmula estructural, pero diferente disposición espacial de sus átomos. Para entender mejor este fenómeno, vamos a fijarnos en la estructura del D-gliceraldehído que se muestra, y vamos a fijarnos en sus 3 átomos de carbono. Tenemos el carbono 1, que corresponde al grupo carbonilo, el carbono 2, que posee un hidrógeno y un OH, y el carbono 3, que es el CH2OH. Si observamos detalladamente el carbono 2 del gliceraldehído, decimos que este carbono es quiral. Un carbono quiral es aquel que posee 4 sustituyentes distintos. Si revisamos los sustituyentes del carbono 2 del gliceraldehído, vemos que tenemos en primer lugar el grupo carbonilo de aldehído, el segundo sustituyente sería el OH, luego el CH2OH y finalmente el hidrógeno. Entonces, el D-gliceraldehído posee un carbono quiral, que es el carbono 2, porque este tiene 4 sustituyentes distintos. Dado que estos 4 sustituyentes son distintos, esta molécula no posee un eje ni un plano de simetría, es decir, es una molécula asimétrica. Y esto determina 2 posibles configuraciones para este átomo de carbono, es decir, un átomo de carbono quiral da posibilidad de 2 disposiciones espaciales distintas de estos sustituyentes
que no son superponibles. De ahí que existe un isómero óptico o estereoisómero del D-gliceraldehído, que es el L-gliceraldehído. Si nos fijamos en esta estructura, el L-gliceraldehído tiene el OH a la izquierda, a diferencia del D-gliceraldehído que lo tiene del lado derecho. Ahora bien, esta notación de D y L-gliceraldehído tienen que ver en realidad con el sentido en que giran la luz polarizada de estos compuestos. Pero en esta representación llamaremos D-gliceraldehído al que tiene el OH a la derecha y L al que lo tiene a la izquierda, siempre y cuando el grupo carbonilo esté para arriba y el carbono 3 para abajo. Es decir, es una convención. Por tanto, la presencia de un carbono quiral en el gliceraldehído genera dos estereoisómeros, a los cuales los llamamos también enantiómeros. Más adelante vamos a aclarar mejor qué significa ese término de enantiómero, ¿verdad? Pero para adelantarnos, el enantiómero de un compuesto es lo que llamamos su imagen especular. Es decir, es la imagen que yo vería reflejada en el espejo para un compuesto. Por ejemplo, si yo pongo el D-gliceraldehído frente a un espejo, la imagen que yo vería reflejada correspondería al L-gliceraldehído. Los estereoisómeros o enantiómeros son no superponibles, es decir, yo no puedo superponer uno con otro, de la misma manera que yo no puedo, por ejemplo, superponer el lado izquierdo de un zapato con el lado derecho. Yo puedo puedo girar el zapato en miles de formas diferentes, pero nunca voy a lograr superponer exactamente uno con otro. ¿Por qué? Porque los zapatos son objetos quirales, asimétricos. Entonces, hay una disposición para el lado izquierdo y otra disposición para el lado derecho. Entonces, de la misma manera que yo no puedo superponer el zapato izquierdo con el derecho, no puedo superponer el D-gliceraldehído con el L-gliceraldehído. Ahora bien, si nosotros consideramos a estas dos estructuras que estamos viendo como si fueran planas, es decir, como si estuvieran en un plano, imagínense que ambas estén dibujadas en una hoja de papel, ¿verdad? Entonces tenemos dos estructuras planas. Podríamos intuir que si yo doy vuelta esta hoja, ¿verdad? Si yo cierro el libro hacia la izquierda, cierro el libro, ¿qué pasaría? Que estas dos imágenes quedarían superpuestas, ¿verdad? Es decir, serían la misma cosa. Al superponer esta página sobre esta, entonces el OH de esta molécula quedaría del lado derecho superpuesto con este y el hidrógeno de esta molécula quedaría del lado izquierdo superpuesto con la del D-gliceraldehído. Entonces, al ver estas dos estructuras, podríamos hacernos una falsa idea de que estas son planas y fácilmente podríamos superponerlas. Sin embargo, debemos recordar que estas estructuras no son planas. ¿Ok? Estos dos átomos de carbono que vemos son carbonos tetraédricos. Por tanto, los sustituyentes de estos átomos de carbono apuntan a los 4 vértices de un tetraedro. Como podemos observar aquí, los átomos de hidrógeno y el OH se encuentran por delante del plano de la pantalla. Es decir, si el carbono está en el plano de la pantalla, el OH y el hidrógeno en ambos compuestos se encuentran por delante del plano de la pantalla, es decir, hacia el observador, apunta hacia el observador. Y los grupos carbonilo y el CH2OH, hidroxilmetil, se encuentran por detrás del plano de la pantalla. Este tipo de representación que vemos se conoce como fórmula de trazos y cuñas, donde las cuñas, que son estos enlaces que vemos que se van agrandando hacia el sustituyente, esto representa que esos sustituyentes están por delante del plano de la pantalla, mientras que los trazos, que son estos enlaces que se van afinando hacia el sustituyente, nos indica que ese sustituyente está por detrás del plano de la pantalla. Entonces, si consideramos a
que este carbono es tetraédrico y que los sustituyentes apuntan hacia los vértices de un tetraedro, claramente podemos imaginarnos que si tratamos de superponer el L-gliceraldehído con el D-gliceraldehído, así como pensamos en cerrar las dos páginas de un libro, nos vamos a dar cuenta de que si bien este OH, al dar la vuelta al L-gliceraldehído, este OH se podría superponer con este, así como también el hidrógeno, ¿verdad? Los átomos de hidrógeno, los grupos carbonilo e hidroximetilo del L-gliceraldehído, en este caso quedarían por delante de la pantalla, mientras que los del D-gliceraldehído quedarían por detrás. Y así yo puedo girar la molécula de L-gliceraldehído de todas las formas posibles y nunca voy a lograr superponerla con el D-gliceraldehído. Es decir, los enantiómeros son isómeros no superponibles. De hecho, si pudiera superponerlos, no serían compuestos distintos, serían un mismo compuesto. Podemos probar esta imposibilidad de superponer los estereoisómeros de otra manera. Fíjense, tenemos aquí nuevamente la fórmula del D-gliceraldehído, el L-gliceraldehído. Hagamos la prueba de girar ahora el D-gliceraldehído de tal manera a tratar de que el OH de este quede del lado izquierdo como el del L-gliceraldehído. Es decir, como tal a poder superponer estos dos sustituyentes. Entonces, vemos que al girar la molécula, ciertamente los dos hidrógenos quedaron hacia la derecha y los dos OHs quedaron hacia la izquierda. Sin embargo, para lograr la correspondencia entre estos dos grupos, vemos que se ha perdido ahora la correspondencia entre el hidroximetil y el carbonilo, ya que en este caso el hidroximetil quedó para arriba y el carbonilo quedó a la derecha. Y así puedo intentar girar estos dos compuestos de miles de maneras posibles y nunca voy a lograr superponerlos porque estos son estereoisómeros. Aquí vemos otra figura donde podemos observar la característica de los enantiómeros de ser no superponibles. Fíjense, esta sería la representación de bolas y varillas del gliceraldehído, donde podemos observar si este es el átomo de carbono quiral, vemos los sustituyentes hidrógeno y OH que vienen hacia nosotros, ¿verdad? Hacia el observador, es decir, están hacia adelante, y podemos ver que el grupo carbonilo, que sería el carbono 1 y el carbono 3, CH2OH, están hacia atrás. Digamos que están por detrás del plano de la pantalla, ¿verdad? Ahora, como este carbono es quiral, los cuatro sustituyentes son distintos, este compuesto debe tener un enantiómero. Si nosotros ponemos un espejo frente a este compuesto que es el D-gliceraldehído, lo que se forma es su enantiómero, es decir, el enantiómero de un compuesto es su imagen especular. Imagen especular es la imagen del espejo. Entonces, si nosotros enfrentamos el D-gliceraldehído a un espejo, la imagen que vemos reflejada en el espejo corresponde al L-gliceraldehído. Ahora bien, ¿por qué decimos que son no superponibles? Traten imaginariamente de superponer un compuesto con el otro a ver si los grupos se corresponden. Si yo trato de superponer el D-gliceraldehído con el L-gliceraldehído, fíjense que las bolitas amarilla y azul se superponen perfectamente, ¿verdad? Ambas están, el amarillo hacia arriba y hacia atrás, el azul también hacia abajo y hacia atrás. Pero el OH con el hidrógeno no se van a poder superponer porque el D-gliceraldehído tiene el OH a la derecha y el L-gliceraldehído lo tiene a la izquierda. Entonces, así mismo como mencionábamos antes, ¿qué pasa si yo giro al D-gliceraldehído? ¿Voy a poder hacerlo superponible con el L-gliceraldehído? Vamos a probar. Aquí tenemos otra vez al D-gliceraldehído. Entonces vamos a girarlo a ver si podemos lograr superponerlo con el L-gliceraldehído. ¿Qué pasó? Ahora, al girar el D-gliceraldehído, nos queda con el OH a la izquierda y el hidrógeno a la derecha.
al igual que el L. Pero ¿qué pasa con los otros dos grupos? Dejaron de superponerse, o sea, no se corresponden. Y así yo puedo girar el D-gliceraldehído de mil maneras que siempre va a haber dos grupos que no se correspondan. Es decir, el D y el L-gliceraldehído no son superponibles. Es decir, son enantiómeros. Si yo lograra superponer uno con otro simplemente girando, entonces quiere decir que no son estereoisómeros, sino son el mismo compuesto. Es importante recordar que el L y el D-gliceraldehído son compuestos diferentes, no son el mismo compuesto. ¿De qué manera podemos representar moléculas tridimensionales en dos dimensiones? Existen dos formas distintas para lograrlo, y esto se aplica a la representación estructural de los hidratos de carbono. Una de ellas es la representación de trazos y cuñas, que ya la hemos visto en diapositivas anteriores. Entonces, aquí podemos ver la representación de trazos y cuñas del D-gliceraldehído y la del L-gliceraldehído. Y como decíamos previamente, en este tipo de representación, las cuñas representan a los sustituyentes que están por delante del plano del átomo de carbono y los trazos a los que están por detrás. Entonces, cuando nos imaginamos a esta como una estructura tridimensional, claramente podemos intuir de que esta estructura, la del D-gliceraldehído y la del L-gliceraldehído, no son superponibles, es decir, estos son enantiómeros. También existe otra forma de representar, que es lo que se conoce como la proyección de Fisher. La proyección de Fisher es una forma estándar de representar en dos dimensiones los átomos de carbono tetraédricos con sus sustituyentes. Si nos fijamos en este tipo de representación, cada átomo de carbono se representa con una cruz en la que los enlaces horizontales representan a los sustituyentes que están por delante del plano y las verticales representan a los sustituyentes que están por detrás. Entonces, si hacemos la analogía entre la proyección de Fisher para el D-gliceraldehído con la de trazos y cuñas, podemos ver claramente entonces lo que está en la horizontal corresponde a los sustituyentes que están por delante del plano del átomo de carbono y las verticales a los que están por detrás. Este tipo de representación, la representación de Fisher, resulta de gran utilidad para mostrar la estructura de los diferentes monosacáridos y poder intuir la distribución espacial de los sustituyentes. Aquí presentamos entonces lo que sería la proyección de Fisher para el L-gliceraldehído. Entonces, si bien nosotros vemos esto como una estructura plana, debemos saber reconocer en la proyección de Fisher que todas las líneas horizontales representan sustituyentes que están por delante y las verticales a los que están por detrás. Entonces, si consideramos que la presencia de un carbono quiral en el gliceraldehído da lugar a la posibilidad de dos isómeros diferentes, que son los dos enantiómeros, ¿verdad? El D y el L gliceraldehído, a medida que aumenta el número de átomos de carbono en los monosacáridos, aumenta también el número de isómeros posibles. Por cada carbono adicional, permite la posibilidad de dos isómeros diferentes. Entonces, es posible calcular el número de isómeros para un monosacárido mediante la fórmula 2 a la n, porque por cada átomo de carbono quiral son dos isómeros posibles. Entonces, se eleva a 2 a la n, que es el número de carbonos quirales. Por tanto, en una aldotriosa, es decir, un polihidroxialdehído que tenga 3 carbonos, como n vale 1, si hay un solo carbono quiral,
2 a la 1 es 2, por tanto hay 2 isómeros posibles, que es el caso del gliceraldehído, ¿verdad? El L y D gliceraldehído. Ahora, si le agregamos un carbono, como en las aldotetrosas, entonces N ya vale 2, porque hay 2 átomos de carbono quirales. Entonces 2 a la 2 da 4, entonces hay 4 isómeros posibles. Porque si al D-gliceraldehído yo le agrego un carbono más, entonces a partir del D-gliceraldehído voy a obtener 2 aldotetrosas. Y lo mismo a partir del L, otras 2 aldotetrosas, por eso son 4. A su vez, si a cada una de esas 4 le agrego otro carbono más, cada uno de esos 4 da lugar a otros 2 isómeros, 4 por 2, 8, ¿verdad? Entonces, en las aldopentosas, donde N vale 3, es decir, hay 3 átomos de carbonos quirales, 2 elevado al cubo me da 8, por tanto, hay 8 isómeros posibles para las aldopentosas. En las aldoxosas, en las que el número de carbonos quirales es 4, entonces hay 16 isómeros posibles. En la naturaleza predominan los D azúcares, es decir, todas las demás aldosas se construyen hipotéticamente agregando átomos de carbono al D-gliceraldehído, no al L. Es decir, no son importantes para nosotros las aldosas de la serie L, solamente las de la serie D. Tal como habíamos mencionado previamente, en la naturaleza predominan los D azúcares y a partir del D-gliceraldehído se puede obtener las aldosas con mayor número de átomos de carbono. Como vemos aquí, esta es la estructura del D-gliceraldehído que tiene en la representación de Fischer el OH, el penúltimo OH a la derecha. Entonces, por agregado sucesivo de átomos de carbono, siempre por detrás del grupo carbonilo, o sea, siempre es el carbono 2 lo que vamos a ir agregando, podemos obtener la serie del D-gliceraldehído. Entonces, este es el D-gliceraldehído, que es una aldotriosa. Por agregado de un nuevo átomo de carbono entre los carbonos 1 y 2 del D-gliceraldehído, se obtienen 2 aldotetrosas, que son la D-eritrosa y la D-treosa. Fíjense que el nuevo carbono es el segundo. Siempre voy a ir agregando un carbono por detrás del carbonilo, es decir, el carbono 2 es el nuevo que voy agregando y lo vamos a mostrar en rojo. Entonces fíjense que la D-eritrosa tiene el nuevo carbono, tiene la configuración con el OH a la derecha, y en la D-treosa lo tiene a la izquierda. Si agregamos un nuevo átomo de carbono, tanto a la D-eritrosa como a la D-treosa, en cada caso tenemos 2 posibilidades, por tanto se generan 4 aldopentosas, que son la D-ribosa, la D-arabinosa, la D-silosa y la D-lixosa. Fíjense entonces que la D-ribosa y la D-arabinosa tienen estos 3 últimos carbonos equivalentes a los de la eritrosa. Varían solamente en el segundo carbono, que la ribosa lo tiene a la derecha y la arabinosa hacia la izquierda. Lo mismo se da en el caso de la D-xilosa y lixosa, que proceden de la D-treosa. A su vez, a partir de cada una de estas 4 aldopentosas por agregado de un carbono adicional, siempre por detrás del grupo carbonilo, se generan 8 aldohexosas, que son la D-alosa, la D-altrosa, la D-glucosa, la D-manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. Fíjense que, por ejemplo, si comparamos la D-alosa con la D-altrosa, ambas proceden de la D-ribosa, por tanto, coinciden en sus en la configuración de los 4 últimos átomos de carbono, solamente difieren en el nuevo que se agregó, que sería el 2, ¿verdad? La alosa lo tiene hacia la derecha y la altrosa a la izquierda. Lo mismo se da en el caso de la glucosa y manosa, ambas proceden por agregado de un carbono a la arabinosa. Entonces coinciden en los 4 últimos átomos de carbono. La diferencia se da solo en el carbono 2. La glucosa lo tiene hacia la derecha y la manosa a la izquierda. Recuerden que estamos hablando, cuando hablamos de izquierda y derecha, estamos hablando
de un carbono tetraédrico representado mediante la proyección de Fischer. Entonces, si nos fijamos, por cada nuevo carbono quiral que vamos agregando se generan dos nuevos isómeros. Y esto responde a la fórmula, recuerden. Por ejemplo, en el caso del D-gliceraldehído, tiene un solo carbono quiral. Hay dos isómeros posibles, el D y el L. A partir de ahora, todo lo que se va a formar va a ser a partir del D-gliceraldehído. Entonces, a partir del D-gliceraldehído, si agregamos un nuevo carbono quiral, formamos, en realidad, 2 al cuadrado nos daría 4 aldotetrosas, pero como solo partimos del D-gliceraldehído, son 2. Agregando un nuevo carbono quiral, se generan 4 aldopentosas, y agregando uno más, se generan 8 aldohexosas. Fíjense que las aldohexosas poseen 4 átomos de carbono quirales, que son todos los intermedios. Según la fórmula, 2 a la cuarta, esto daría 16 isómeros en total. Pero como estamos viendo solo del D-gliceraldehído, por eso son 8. Es decir, podríamos formar una serie equivalente a esta partiendo del L-gliceraldehído. Pero como ya hemos mencionado, estos no son de importancia biológica, ya que están prácticamente ausentes en la naturaleza. Es importante recordar entonces que todas estas aldosas con diferentes números de átomos de carbono proceden del D-gliceraldehído y tienen en común el hecho de que el penúltimo radical OH en todas ellas se encuentra a la derecha, y esto es lo que indica y determina la pertenencia a la serie D. Entonces, revisando la serie de las D-aldosas, tenemos una aldotriosa, que es el D-gliceraldehído, 2 aldotetrosas, que son la D-eritrosa y la D-treosa, tenemos 4 aldopentosas, que son la D-ribosa, la D-arabinosa, la D-silosa y la D-lixosa. Entre estas aldosas es importante que ustedes recuerden y reconozcan la estructura del D-gliceraldehído y también de la D-ribosa, ya que son de gran importancia biológica. A partir de estas 4 aldopentosas, por agregado de un carbono más, se generarán las 8 aldohexosas. Tenemos entonces la D-alosa, la D-altrosa, la D-glucosa, la D-manosa, la D-gulosa, la D-idosa, la D-galactosa y la D-talosa. De estas 8 aldohexosas, ustedes deben recordar y ser capaces de reconocer la estructura de la D-glucosa, de la D-manosa y la D-galactosa. Veamos ahora de qué manera se presenta el fenómeno de estereoisomería en las cetosas. Si nos fijamos en el miembro más pequeño de este grupo de monosacáridos, que es la dihidroxiacetona, podremos notar que la misma no posee carbono quiral. Si comparamos la estructura de la dihidroxiacetona, que es una cetotriosa, con su isómero estructural, que es el gliceraldehído, una aldotriosa, podemos ver que en el caso del gliceraldehído, como el grupo carbonilo se encuentra en el extremo, posee un carbono quiral, que es el carbono del medio, el carbono 2. Sin embargo, en la dihidroxiacetona, como es una cetona, el grupo carbonilo justamente está en el medio, por tanto este carbono no puede ser quiral. Recuerden ustedes que un carbono con doble enlace nunca puede ser quiral. Los carbonos quirales deben tener geometría tetraédrica. Entonces, debido a que la dihidroxiacetona no posee carbono quiral, no hay estereoisómeros de la dihidroxiacetona. La estereoisomería se presenta recién a partir de las cetosas de 4 carbonos. Entonces, si a la dihidroxiacetona le agregamos un carbono más, recuerden que en las cetosas el grupo carbonilo
Independientemente del número total de átomos de carbono, el grupo carbonilo siempre va a ser el carbono 2. Entonces, le agregaríamos un átomo de carbono aquí, ¿verdad? Formándose una cetotetrosa, que es la eritrulosa. Esta eritrulosa, esta cetotetrosa, sí presenta un carbono quiral, al igual que ocurría en el caso del gliceraldehído. Por tanto, este carbono quiral puede presentar dos configuraciones. Es por eso que hay dos isómeros de la eritrulosa. La D-eritrulosa, que tiene el OH hacia la derecha, y la L-eritrulosa, que lo tendrá hacia la izquierda. Estamos hablando izquierda-derecha en la proyección de Fischer. Entonces, a partir de la D-eritrulosa, agregando sucesivos átomos de carbono, podremos obtener la serie de las cetosas. ¿Cómo está constituida la serie D de las cetosas? Si nos fijamos en el miembro más sencillo, que es la dihidroxiacetona, una cetotriosa, como ya hemos visto, no posee carbono quiral, por tanto no presenta estereoisómeros. Al agregarle un átomo de carbono, se forman dos cetotetrosas diferentes, que ya poseen carbono quiral, de las cuales solo nos interesa el isómero D, que es la D-eritrulosa. De la D-eritrulosa parte toda la serie de las cetosas. Al agregarle un carbono a la D-eritrulosa, se obtienen dos cetopentosas diferentes, que son la D-ribulosa y la D-silulosa. A partir de cada una de ellas se formarán dos cetohexosas. En total, entonces, se forman 4 cetohexosas, que son la D-psicosa, la D-fructosa, sorbosa y tagatosa. En el caso de la serie de las cetosas, existe un miembro de 7 átomos de carbono que tiene bastante interés desde el punto de vista biológico, que es la cedoheptulosa. Si nos fijamos, la cedoheptulosa presenta un carbono más. Este compuesto es un intermediario metabólico de una vía muy importante, que es la vía de las pentosas. Si comparamos ahora la serie D de las aldosas, partiendo del D-gliceraldehído, y la serie D de las cetosas, que parte de la D-eritrulosa, podemos observar que la serie que parte del D-gliceraldehído, es decir, de las D-aldosas, es mucho más amplia que la de las cetosas. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo. En el caso de la serie de las aldosas, ya aparecen dos isómeros, siempre hablando de la serie D, ya aparecen dos isómeros de aldotetrosas, mientras que hay una sola cetotetrosa de la serie D, ¿sí?, que es la D-eritrosa. Entonces, hay 4 aldopentosas, mientras que hay solamente 2 cetopentosas. Hay 8 aldohexosas de la serie D, mientras que solo hay 4 cetohexosas de la serie D. Estas que están en recuadro son las que ustedes deben recordar. Hasta el momento hemos visto a los monosacáridos en sus formas lineales, pero sabrán ustedes que estos generalmente se encuentran en forma cíclica. Entonces, pasaremos ahora a ver de qué manera se da el fenómeno de ciclización de los monosacáridos. Para entenderlo, debemos revisar un tipo de reacción orgánica, que es la formación de hemiacetales y hemicetales. Posteriormente hablaremos de las formas anoméricas y de los conformeros, que pueden presentarse en los monosacáridos. Para poder comprender de qué manera se da el fenómeno de ciclización en los monosacáridos, es importante revisar dos reacciones muy importantes de la química orgánica, que son la formación de hemiacetales y la formación de hemicetales. Estas se dan por reacción entre el grupo hidroxilo de un alcohol y un grupo carbonilo. En el caso de la formación de hemiacetales,
se da la reacción entre el OH de un alcohol y el grupo carbonilo de un aldehído, de tal manera que el OH efectúa un ataque nucleófilo al carbono del carbonilo con rotura del doble enlace y localización de la carga negativa sobre el átomo de oxígeno, el cual captura un protón formándose el grupo hemiacetal. Si nos fijamos en la estructura de este grupo hemiacetal, este es el carbono que era el carbono-carbonilo que fue atacado, ¿verdad? Al romperse el doble enlace, esto quedó como un OH, y aquí vemos el oxígeno que partió del OH del alcohol. Bien, entonces ya sabemos cómo se forma un hemiacetal. De manera análoga, la reacción entre un alcohol y el grupo carbonilo de una acetona, fíjense que ahora el grupo carbonilo no está en el extremo, está en el centro, por tanto hay dos grupos R, aquí hay un R en lugar del hidrógeno que hay en un aldehído. Entonces, el ataque nucleófilo del OH sobre el carbonilo provoca la rotura del doble enlace con la captura de un protón por parte de este oxígeno y lo que se forma es un hemicetal. Fíjense que el hemicetal es análogo al hemiacetal, con la diferencia de que a este carbono que habíamos dicho que era el carbono del carbonilo, como aquí había unido un grupo R en lugar del hidrógeno, entonces aquí tenemos carbono, tenemos un R en lugar del hidrógeno que hay en el hemiacetal. Veremos ahora de qué manera se dan estas reacciones ya en la estructura de una aldosa como la alcosa y una cetosa como la fructosa. Veamos entonces de qué manera se da la reacción de formación de hemiacetales y hemicetales cíclicos en la aldoxosa glucosa y en la cetoxosa fructosa. La reacción se da por ataque nucleófilo del carbono, del OH del carbono 5 de la glucosa al carbono 1, que es el carbonilo. Para que estos grupos puedan reaccionar deben acercarse. Entonces, si tumbamos la molécula de glucosa y la torsionamos, obtenemos esta estructura que podemos ver aquí, en la que ya se puede vislumbrar la forma cíclica que va a adquirir la glucosa una vez que se produzca la reacción. Al tumbar esta molécula, al acostarla, los OH que estaban hacia la derecha quedarán hacia abajo en la estructura. Entonces fíjense, el OH del carbono 2 y del carbono 4 que estaban a la derecha han quedado hacia abajo. Y el OH del carbono 3 que estaba hacia la izquierda ha quedado hacia arriba. Esto es muy importante para poder hacer la correlación entre la forma lineal y cíclica de un determinado monosacárido. Entonces, al disponerse la molécula de esta forma, se acercan los grupos reaccionantes, que son el OH del carbono 5 y el carbonilo, que es el carbono 1. Se produce entonces el ataque nucleófilo del OH al carbono del carbonilo, formándose un enlace covalente que va a cerrar este ciclo, lo cual provoca la rotura del doble enlace del carbonilo y la captura de un protón, con la formación de la glucosa cíclica. Si ustedes se fijan, lo que se ha formado aquí es un grupo hemiacetal. Entonces la glucosa en su forma cíclica podemos decir que es un hemiacetal cíclico. Entonces el oxígeno, que era parte del OH del carbono 5, queda dentro del ciclo. El compuesto formado se llama alfa-D-glucopiranosa, porque procede de la D-glucosa. Ahora, la terminación piranosa se da por analogía con un compuesto orgánico que es el pirano, que es un heterociclo de 6 miembros con oxígeno. Si ustedes se fijan, la forma cíclica de la glucosa es análoga al pirano. Este tipo de representación se conoce como proyección de Haworth, que se utiliza mucho para representar a los monosacáridos en forma cíclica. ¿Por qué alfa de glucopiranosa? Fíjense que el carbono 1 de las aldosas no es un carbono quiral cuando éste está en su forma lineal, dado que está en forma de un grupo carbonilo.
¿verdad? Dijimos que cuando el carbono está con doble enlace no puede ser quiral. Sin embargo, cuando este carbono es atacado por el OH, se rompe el doble enlace y el carbono 1 pasa a ser un carbono tetraédrico y como tiene 4 sustituyentes distintos, se vuelve quiral. Entonces aparece, al ocurrir la ciclización de la glucosa, aparece un nuevo centro quiral, lo cual da lugar a dos estereoisómeros posibles. Si el OH queda para abajo, lo que tenemos es la alfa D glucopiranosa. Y si el OH queda para arriba, tenemos la beta D glucopiranosa. Veamos ahora de qué manera se da la reacción de ciclización en una cetoxosa como la de fructosa. En este caso, la reacción se da entre el OH del carbono 5 y el carbonilo, que es el carbono 2. Si tumbamos la molécula de la misma manera que ya lo habíamos visto, siempre los OH de la izquierda quedan para arriba. Fíjense que el OH del carbono 3 quedó para arriba y el del carbono 4, que estaba a la derecha, ha quedado para abajo. Entonces, se produce el ataque nucleófilo del OH del carbono 5 al carbonilo, con lo cual se cierra un ciclo de 5 miembros, se rompe el doble enlace del carbonilo, el oxígeno captura un protón, formándose un hemicetal cíclico de 5 miembros, que se denomina alfa D fructofuranosa. De manera análoga a lo que veíamos en el caso de la D-glucopiranosa, la D-fructofuranosa lleva esa denominación por analogía con el compuesto orgánico furano, que es un heterociclo con oxígeno de 5 miembros. Análogamente, como en la reacción el OH ha quedado para abajo, lo que tenemos entonces es la alfa D-fructofuranosa. Si hubiera quedado hacia arriba, sería el isómero beta. Estos isómeros que se dan por la quiralidad del carbono anomérico se conocen como anómeros o formas anoméricas. Entonces la ciclización de los monosacáridos da lugar siempre a la formación o a la generación de dos formas anoméricas. El grupo que se forma al ciclizarse la glucosa es un hemiacetal cíclico. En el caso de la fructosa se forma un hemicetal cíclico. ¿Dónde está la diferencia? En el caso de la glucosa, la reacción se dio entre un OH y el carbonilo de un aldehído. Como aquí había un hidrógeno, entonces habrá un hidrógeno unido al carbono 1, al carbono anomérico, que es este que podemos ver aquí. En el caso de la fructosa, como el carbonilo atacado no era el carbono 1, sino el 2, ¿verdad? Como era una cetona, entonces en lugar del hidrógeno aquí me queda el carbono 1, que es un hidroximetil. Por eso el anillo, en vez de tener 6 miembros, tiene solo 5 miembros, porque se formó entre el OH y el carbono 2. Entonces, tal como habíamos mencionado, la ciclización de la glucosa genera un nuevo centro quiral, que es el carbono 1, también llamado carbono anomérico, dando lugar a dos formas anoméricas, la alfa D glucopiranosa y la beta D glucopiranosa. Partiendo entonces de la glucosa en su forma lineal, la reacción entre el OH del carbono 5 y el grupo carbonilo puede dar lugar con la misma probabilidad a cualquiera de las dos formas anoméricas. Si el OH queda para abajo, el isómero que se forma entonces es la alfa D glucopiranosa. Y si este queda para arriba, el isómero que se forma es la beta D glucopiranosa. Estas formas pueden interconvertirse a través de un proceso que se conoce como mutarrotación. Ahora es importante tener en cuenta que la interconversión de las dos formas anoméricas requiere siempre de la rotura del enlace hemiacetal, pasando por la forma lineal de la glucosa. Recuerden que los estereoisómeros no son un mismo compuesto, ¿sí? Entonces, para interconvertir uno en otro deben romperse enlaces. Podemos ver aquí
las diferentes representaciones de la alfa-D-glucopiranosa, que son las representaciones de las formas cíclicas. La primera es la proyección de Fisher, ¿verdad? Es en realidad la más simple, donde se muestra la unión que se formó entre el OH del carbono 5 y el carbono del carbonilo, que era el carbono 1. Esta es la proyección de Haworth, que es la más utilizada, ¿verdad? Vemos entonces, este es el carbono 1, o carbono anomérico en el caso de la glucosa, con el OH, que en este caso quedó para abajo, por eso es alfa D glucopiranosa. El carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. El carbono 6 quedó fuera del ciclo. Fíjense que esta porción más gruesa nos indica que esta es la parte de la molécula que está por delante del plano, ¿verdad? Y el oxígeno estaría por detrás del plano en la proyección de Haworth. Generalmente, esta estructura cíclica será más estable si en lugar de ser plana adopta una forma que se conoce como la conformación en silla. Fíjense que las dos puntas de este hexágono se doblan, una para arriba y la otra para abajo, dando una estructura que aparenta ser una silla. Entonces, la forma más estable de los anillos de glucopiranosa son las formas en silla. En muchas figuras van a ver la glucosa en esta forma, con la proyección de Haworth, y en otras van a verla ya en su conformación en silla. Como ya habíamos mencionado previamente, las dos formas anoméricas de la glucosa pueden interconvertirse una en otra por muta rotación. Aquí se muestran las conformaciones en silla para la beta D glucopiranosa y la alfa D glucopiranosa. Estas dos formas anoméricas, dado que son estereoisómeros, tienen diferentes ángulos de rotación para la luz polarizada. De hecho, esa es la metodología para diferenciar entre los estereoisómeros en el laboratorio, ¿verdad? Se hace pasar un haz de luz polarizada y de acuerdo al ángulo de rotación se dice que es un estereoisómero u otro. En el caso de la beta de glucopiranosa, esta es ligeramente más estable que la alfa y tiene un ángulo de rotación aproximado de 18,7 grados. Mientras que en la alfa de glucopiranosa, el ángulo de rotación es de 112,2 grados aproximadamente, y esta es ligeramente menos estable, por lo cual también es la forma más abundante. Este gráfico que podemos observar abajo nos muestra qué es lo que sucede si dejamos una solución que contiene 100% de uno de los dos anómeros, ¿verdad? Si partimos de una solución que tiene un 100% de alfa D glucopiranosa, el ángulo de rotación de la disolución va a tener el valor del ángulo característico para la alfa D glucopiranosa, que es de 112, ¿sí? Entonces este sería el ángulo de rotación si tenemos 100% de alfa D glucopiranosa. En cambio, si partimos de una solución que tiene 100% de beta D glucopiranosa, el ángulo de rotación será el característico de esta forma numérica, que es 18,7, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, si dejamos la solución a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que va a ir ocurriendo? En la solución que tenía 100% alfa de glucopiranosa, se irá viendo que con el tiempo el ángulo de rotación va disminuyendo, acercándose a un equilibrio. En el caso de la solución de beta de glucopiranosa, el ángulo de rotación va aumentando, acercándose a una situación de equilibrio, y se verá que finalmente ambas disoluciones llegan a un mismo ángulo de rotación, que es de 52 grados, intermedio entre los ángulos de las formas puras. En esta disolución en equilibrio se tiene un 62% de la beta de glucopiranosa y un 38% de la alfa de glucopiranosa. Este experimento demuestra que las formas anoméricas de manera espontánea pueden interconvertirse una en otra
Ojo, siempre pasando por la forma lineal, ¿verdad? Entonces, sea que tengamos inicialmente cualquiera de los dos anómeros en su forma pura, estos tenderán a llegar a una situación de equilibrio en la que siempre habrá ligeramente mayor proporción de la forma beta que de la forma alfa, dado que la primera es más estable. Entonces, las formas anoméricas de la glucosa existen en el plasma como una mezcla en equilibrio con mayor concentración del anómero beta, por los motivos que ya habíamos mencionado. Estas formas anoméricas se observan también en otros monosacáridos, tales como la fructosa, ribosa y otros. Entonces, en esta imagen podemos ver, por ejemplo, las formas anoméricas de la fructosa en sus proyecciones de Haworth. Tenemos entonces la alfa de fructofuranosa, con el OH para abajo, la beta de fructofuranosa. Asimismo podemos observar la alfa de ribofuranosa y la beta de ribofuranosa. A lo largo de esta presentación hemos hablado de diferentes tipos de isomería. Entonces, para evitar confusiones, vamos a hacer una recapitulación de los diferentes tipos de isomería que pueden presentarse en los hidratos de carbono. En primer lugar, podemos encontrar isómeros estructurales. Estos son isómeros en los cuales hay diferente conectividad entre los átomos. Por ejemplo, los isómeros de función. Este tipo de isomería se da entre las aldosas y cetosas, donde unas tienen el grupo carbonilo de aldehído y los otros grupo carbonilo de cetona. O sea, hay una diferencia en la conectividad de los átomos. Es el caso, por ejemplo, de la relación que hay entre el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, o entre la glucosa y la fructosa. El otro tipo de isómeros son los isómeros ópticos, también llamados estereoisómeros. En este caso es más difícil notar la diferencia, puesto que no hay diferente conectividad entre los átomos, sino más bien una disposición espacial diferente de los sustituyentes en torno a los carbonos quirales. Es decir, los isómeros ópticos se dan en compuestos que presentan carbonos quirales. Según cuántos y cuáles átomos de carbono sean los que presenten la diferente configuración, estos isómeros pueden ser de tipo enantiómeros o simplemente diasterómeros o diasteroisómeros. En el caso de los enantiómeros, requiere que todos los carbonos quirales presentes en la molécula tengan configuración opuesta, para hablar de que dos estereoisómeros son enantiómeros. En el caso de que el compuesto tenga un solo carbono quiral, los isómeros serán siempre enantiómeros. Ahora, en el caso de que haya 2, 3, 4 carbonos quirales, para considerar que dos isómeros son enantiómeros entre sí, debe darse una configuración opuesta en todos los carbonos quirales. Si hay diferencia de configuración en uno solo o dos de 3 carbonos quirales, entonces no son enantiómeros, sino simplemente diasteroisómeros. A su vez, entre los diasteroisómeros podemos reconocer 3 tipos: los simples diasteroisómeros, los epímeros y los anómeros. Hablamos de epímeros cuando los estereoisómeros difieren en la configuración de un solo carbono quiral, de varios, ¿verdad? Y hablamos de anómeros o formas anoméricas cuando la diferencia de configuración se da exclusivamente en el carbono anomérico, que es el carbono portador del grupo carbonilo en la forma lineal. Sería el carbono 1 en el caso de las aldosas y el carbono 2 en el caso de las cetosas. Cuando no son enantiómeros, ni epímeros, ni anómeros, decimos que son simplemente diasteroisómeros. Otro tipo de isomería que puede darse son los isómeros conformacionales. Ahora, hay discusión acerca de si estos isómeros conformacionales, o también llamados conformeros, son realmente isómeros en el sentido más estricto de la palabra, dado que la isomería
significa que los compuestos isómeros son en realidad compuestos distintos y no pueden interconvertirse uno en otro por simple rotación de enlaces, lo cual sí ocurre entre los isómeros conformacionales o conformeros. Entonces, los conformeros pueden interconvertirse uno en otro por simple rotación de enlaces. Entonces, no son isómeros en el sentido más estricto de la palabra, aunque a veces se los denomine de esta forma. En esta figura podemos ver lo que son los epímeros. Para ejemplificar, vemos los epímeros de la glucosa. Entonces aquí podemos ver la estructura de la glucosa y podemos notar que entre la glucosa y la galactosa o entre glucosa y manosa hay relación de epímeros. ¿Por qué? Si comparamos primeramente entre la glucosa y la de galactosa, podemos ver que la configuración, estos tienen 4 carbonos quirales, ¿verdad? El carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Las aldoxosas tienen 4 carbonos quirales. Entonces podemos ver que al comparar, el carbono 2 tiene la misma configuración, el 3 también, el 4 tiene configuración opuesta. La glucosa lo tiene a la derecha y la galactosa a la izquierda. El 5 otra vez tiene la misma configuración. De hecho, en el carbono 5 todas las aldoxosas van a tener la misma configuración porque acuérdense que son todas de la serie D. Entonces, como se diferencian en la configuración solamente del carbono 4, decimos que la galactosa y la glucosa son epímeros. De la misma manera, en el caso de la glucosa y la manosa, se diferencian solamente en la configuración del carbono 2. Por tanto, glucosa y manosa son epímeros en C2. Hablaremos ahora de una reacción muy importante que puede evidenciar lo que se conoce como el carácter reductor de los monosacáridos. ¿Y en qué consiste este carácter reductor? Resulta que el carbono anomérico de los monosacáridos puede oxidarse fácilmente, reduciendo a otros compuestos. Se dice que el carbono anomérico es reductor. Entonces, esta reacción, o sea, este carácter reductor de los monosacáridos puede ponerse en evidencia a través de varias reacciones de reducción, ¿verdad? O de reacciones redox, entre las cuales la más importante, históricamente importante, es la reacción de Benedict. En esta reacción se hace reaccionar una disolución que contiene glucosa con iones cúpricos en forma de sulfato cúprico. Entonces, la glucosa cíclica se abre y el carbono anomérico se oxida. La glucosa se oxida a gluconato, ¿verdad? Reduciendo el ion cúprico a ion cuproso. Dado que la disolución del ion cúprico es de color azul, al calentar y ocurrir la reacción, la reducción del ion cúprico a cuproso, se forma óxido cuproso, que es insoluble y precipita, dando una tonalidad de color rojo ladrillo. Se dice que se forma un precipitado de color rojo ladrillo. Entonces, la reacción de Benedict pone en evidencia el carácter reductor de los monosacáridos. Esta reacción era utilizada antiguamente para detectar la presencia de glucosa en diversas disoluciones. Por ejemplo, se hacía la reacción de Benedict en la orina de pacientes que se sospechaban eran diabéticos, porque como ustedes saben, los diabéticos eliminan glucosa por la orina, ¿verdad? Entonces, se hacía la reacción de Benedict en la orina. Si daba la coloración rojo ladrillo, entonces eso permitía hacer el diagnóstico de diabetes. Posteriormente, esta reacción fue abandonada como método de diagnóstico de diabetes por varias razones, ¿verdad? Pero la principal de ellas es que en realidad esta reacción no solamente da positiva frente a la glucosa, sino también a otros monosacáridos reductores, que puede ser cualquiera de las aldoxosas, ¿verdad? Y también incluso de sustancias que no son hidratos de carbono, como por ejemplo la vitamina C, por su carácter reductor. Entonces, muchas veces esta reacción daba un falso diagnóstico de diabetes por reacción cruzada con otras sustancias.
Actualmente el carácter reductor de la glucosa y su principal reacción de identificación descansa siempre en el carácter reductor, ¿verdad? Pero en lugar de usar un reactivo químico común, se utiliza una enzima, que es la glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa actúa específicamente sobre la glucosa con oxígeno molecular. Se oxida el carbono 1, el carbonilo, se oxida a carboxilo y luego hay una esterificación intramolecular formándose la D-gluconolactona y peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno posteriormente reacciona con un compuesto que da un producto coloreado y la intensidad de color es medida en el espectrofotómetro y su valor, el valor de absorbancia obtenido, es proporcional a la concentración de glucosa. Este es el fundamento de la reacción que actualmente se utiliza para la identificación y cuantificación de la glucosa en fluidos biológicos. Hablaremos ahora de los derivados de monosacáridos. Recordando nuestra clasificación, habíamos dicho que en esta presentación hablaríamos de las OSAs, ¿verdad? O sea, monosacáridos que incluyen aldosas, cetosas y entonces ahora pasaremos a hablar de los derivados de OSAs. Estos pueden formarse por oxidación, por reducción o por sustitución. Entonces, veamos primeramente cómo se forman los derivados de monosacáridos por oxidación. Particularmente en las aldoxosas puede darse la oxidación en el carbono 1, dando como producto ácidos aldónicos. Esto se da cuando la oxidación es suave. En este caso, por ejemplo, por oxidación del carbono 1, la glucosa se convierte en ácido glucónico. La galactosa se convierte en ácido galactónico. Esa terminación ónico indica oxidación en el carbono 1. Cuando la oxidación se da en el carbono 6, lo que se forma son los ácidos urónicos. Esto se da a nivel biológico por oxidación enzimática. En este caso, la glucosa se convierte en ácido glucurónico. El ácido glucurónico es un compuesto de mucha relevancia biológica, así que probablemente ya habrán escuchado hablar de él. Entonces, la glucosa por oxidación en el carbono 6 da ácido glucurónico, una oxidación enzimática. La galactosa da ácido galacturónico. Cuando la oxidación se da en ambos carbonos, tanto en el carbono 1 como el carbono 6, los productos llevan el nombre de ácidos aldáricos, genéricamente. Esto se da por oxidación fuerte. Por ejemplo, la oxidación de la glucosa en los carbonos 1 y 6 me da como producto el ácido glucárico. Ahora, aquí es importante hacer una salvedad. ¿Por qué decimos que el carbono 1 es oxidación suave? Cuando se dan ambos carbonos es oxidación fuerte y la oxidación en el carbono 6 puede darse solo en forma de, o sea, por oxidación enzimática. Bueno, esta cuestión es bastante sencilla de explicar. Resulta que el carbono 1, el carbono carbonilo, es el más fácilmente oxidable. Por tanto, para oxidar el carbono 1 basta con usar un oxidante suave. El carbono 6 se oxida más difícilmente. Por tanto, para oxidar el carbono 6 requerimos de una oxidación fuerte. Solo que al agregar un oxidante fuerte, este no solamente va a oxidar el carbono 6, va a oxidar ambos carbonos, porque los compuestos químicos generales no son específicos. Entonces, si oxida el carbono 6, con más razón va a oxidar el carbono 1, ¿verdad? Que es más reductor. Por tanto, si solamente queremos oxidar el carbono 6 sin que se oxide el carbono 1, necesitamos un oxidante, o sea, necesitamos que la reacción de oxidación sea específica y eso solamente puede lograrse en presencia de una enzima. Es por eso que los ácidos urónicos se forman solamente por oxidación enzimática.
Podemos tener también derivados de las aldosas por reducción, en realidad aldosas y cetosas, ¿verdad? En este caso, si la reducción se da en el carbono carbonílico, lo que vamos a tener son polioles, se forman polialcoholes. Por ejemplo, a partir de la glucosa y la fructosa por reducción se forma un mismo polialcohol que es el sorbitol. Por reducción de la xilosa se forma el xilitol y por reducción de la manosa el manitol. En algunos casos, el carbono que se reduce, en lugar de ser el carbono carbonilo, es otro carbono. Entonces, lo que ocurre es la pérdida del OH. El OH es reemplazado por hidrógeno y en ese caso lo que se forman son desoxiazúcares. Por ejemplo, en el caso de la glucosa se forma desoxiglucosa. En el caso de la ribosa se forma la desoxirribosa. Esta reacción es importante porque recuerden ustedes que la desoxirribosa es componente del ácido desoxirribonucleico. En esta figura se muestran los derivados de la glucosa por oxidación. Entonces, la oxidación de la glucosa en C1 forma el ácido glucónico. La oxidación en C6 formará el ácido glucurónico. Y la oxidación en ambos carbonos, C1 y C6, generará el ácido glucárico. Veamos ahora algunos derivados de monosacáridos por reducción. Cuando las aldosas y las cetosas sufren reducción en su grupo carbonilo, se forman polialcoholes. La reducción del grupo aldehído de la glucosa da como producto el sorbitol, que es un polialcohol, también llamado hexano-hexol. El sorbitol también puede obtenerse por reducción del grupo carbonilo de la fructosa. Entonces, glucosa y fructosa, que son isómeros de función, dan el mismo producto por reducción de sus grupos carbonilo, que es el sorbitol. A nivel biológico, es muy importante la reacción de reducción de la glucosa para formar sorbitol, que transcurre mediante la enzima aldosa reductasa, que se encuentra presente en varios tejidos. Esta reacción implica la reducción del grupo aldehído de la glucosa por parte del NADPH para dar como producto sorbitol más NADP. La aldosa reductasa se encuentra presente en varios tejidos como el cristalino del ojo, hígado, riñones, etc. Se cree que la acumulación de sorbitol en diversos tejidos es responsable de muchas de las manifestaciones crónicas que aparecen en la diabetes. Como ustedes saben, en la diabetes hay un exceso de glucosa circulante, ¿verdad? Entonces, por acción de la aldosa reductasa, esta glucosa acumulada puede convertirse en sorbitol y como este es muy hidrófilo, es un agente osmótico, atrae agua. Se cree, por ejemplo, que la acumulación de sorbitol es responsable de la catarata diabética por acumulación de sorbitol en el cristalino del ojo. Otros derivados de monosacáridos por reducción. La ribosa da el polialcohol ribitol. La manosa, por reducción de su grupo carbonilo, da manitol. El gliceraldehído, por reducción de su grupo carbonilo de aldehído, da glicerol. Entonces podemos considerar que el glicerol, que es propanotriol, es un producto de reducción del gliceraldehído. Asimismo, el glicerol también puede obtenerse por reducción de la dihidroxiacetona. Entonces, así como la reducción de la glucosa y la fructosa dan sorbitol, de la misma manera, por reducción del gliceraldehído y la dihidroxiacetona se obtiene un mismo producto que es el glicerol. El mioinositol, derivado del inositol, es un esteroisómero del inositol, que es un polialcohol, un compuesto afín a los hidratos de carbono. Otros derivados por reducción se forman cuando
el OH de un azúcar es reemplazado por un hidrógeno. Así tenemos en general los desoxiazúcares. Por ejemplo, aquí podemos observar la beta de 2-desoxirribosa. Es cuando un OH de la ribosa fue reemplazado por un hidrógeno. Estos desoxiazúcares, particularmente la desoxirribosa, es de gran interés biológico porque forma parte del esqueleto del ácido desoxirribonucleico ADN. Asimismo, tenemos también la L-fucosa, que se forma por reducción del último carbono. Otros derivados de monosacáridos se forman por sustitución de algún OH. Entonces, ya hemos visto derivados de azúcares por oxidación, por reducción, y ahora hablaremos de los derivados por sustitución. El OH de un monosacárido puede ser sustituido por otros grupos, formándose así estos derivados. El primer grupo de derivados que vamos a ver son los aminoazúcares, en los que el OH de un monosacárido es reemplazado por un grupo amino. Así tenemos, por ejemplo, la alfa-D-glucosamina, cuando un OH de la glucosa es reemplazado por un grupo amino. Entonces tenemos un aminoazúcar que es la glucosamina. Asimismo tenemos también la alfa-D-galactosamina. Los grupos amino de los aminoazúcares pueden acetilarse, dando, en este caso, respectivamente, N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Estos aminoazúcares acetilados están presentes en la porción oligosacárido de las glicoproteínas y también aparecen en los proteoglicanos, que son heterócidos que veremos más adelante en la próxima presentación. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando el grupo amino de los aminoazúcares reacciona con el acetilo. Entonces queda un aminoazúcar acetilado. Por ejemplo, en este caso, el derivado de la D-glucosamina es la N-acetilglucosamina. La estructura de este compuesto puede representarse también mediante la conformación en silla, y es importante que ustedes puedan identificar la equivalencia. Generalmente es más fácil identificar los compuestos en la proyección de Haworth. Sin embargo, una representación más realista es la conformación en silla. Entonces, fíjense que este compuesto equivale a este. Son la misma cosa. Fíjense, acá está el átomo de oxígeno, el carbono 1, el carbono 2, cuyo OH fue reemplazado por un grupo amino, es un aminoazúcar acetilado. Asimismo, a partir de la alfa-D-galactosamina puede también formarse la N-acetilgalactosamina, su correspondiente conformación en silla. Otros derivados de monosacáridos por sustitución son los ésteres fosfóricos de monosacáridos. En este caso, uno de los OH del monosacárido reacciona con un grupo fosfato, formando un éster fosfórico. Así como los OH pueden reaccionar con grupos carboxilo para formar ésteres, en una reacción análoga el OH reacciona con ácido fosfórico, dando un éster fosfórico. Aquí vemos, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, llamado también éster de Robinson. Estos nombres que vamos a ir viendo vienen de los científicos que descubrieron estos compuestos. Entonces, el OH en el carbono 6 está esterificado con un grupo fosfato. Tenemos entonces la glucosa 6-fosfato, que es un derivado de la glucosa. También tenemos la glucosa 1-fosfato, cuando se esterifica el OH en 1, también llamado éster de Cori. Análogamente, entonces, la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato, estos dos compuestos son intermediarios de la glicólisis, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Es importante poder reconocer los diferentes tipos de fórmulas y representaciones de los compuestos químicos. Por ejemplo,
gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, en este caso, están representados mediante lo que se llama la fórmula lineoangular, donde se representan los enlaces y cada vértice representa a un átomo de carbono. Los hidrógenos ya no se muestran en este tipo de representación. Entonces, es muy importante recordar que la formación de ésteres fosfóricos de los azúcares, fosforilación, permite atrapar a estos azúcares dentro de la célula y activarlos para el metabolismo. Un derivado importante de los ésteres fosfóricos de azúcar es el ácido fítico. Este es el éster hexafosfórico de inositol y las sales del ácido fítico se denominan fitatos. Entonces, aquí tenemos la estructura del inositol y cuando cada uno de estos OH del inositol esterifican con grupos fosfatos, se forma entonces el inositol hexafosfato o también llamado ácido fítico. El ácido fítico y los fitatos están presentes en cantidades importantes en algunos alimentos de origen vegetal y se constituyen en agentes antialimentarios, ya que dificultan la absorción de iones divalentes como los de hierro y calcio. Otro derivado de monosacárido de gran interés biológico es el ácido siálico, cuya estructura es la que se muestra. Este compuesto, también llamado ácido N-acetilneuramínico, posee una estructura bastante compleja, formada por una porción de N-acetilmanosamina unida a un resto de ácido pirúvico. Entonces fíjense que esta porción del esqueleto que se ve en negro corresponde al azúcar manosa, uno de cuyos OH fue reemplazado por un grupo amino y posteriormente acetilado. Entonces esta porción es conocida como N-acetilmanosamina. El carbono 1 de la manosa se ha unido al carbono 3 de un residuo de ácido pirúvico, formando entonces el compuesto completo. Esta es la forma lineal del ácido N-acetilneuramínico. Esta estructura puede dar lugar a la forma cíclica mediante una reacción análoga a la ciclización de las cetosas, dado que este OH que vemos aquí en verde puede hacer un ataque nucleófilo al carbono carbonilo, que sería el carbono 2, ¿verdad? Cerrando un ciclo y generando esta estructura que se muestra. Entonces aquí podemos hacer una correspondencia. Estos tres primeros carbonos del ácido pirúvico en la forma lineal se corresponden con estos tres en la forma cíclica. Este sería el carbono 1, el carboxilo, que queda fuera del ciclo. Este es el carbono 2, el que tenía el carbonilo y fue atacado por el OH. El carbono 3, este sería lo que es el carbono 1 de la manosa. El carbono 2 de la manosa es el que tenía el grupo amino, podemos ver aquí. Y el carbono 3 de la manosa es el portador de OH que fue el que cerró el ciclo. Se corresponde con este carbono, ¿sí? Entonces aquí se cerró el ciclo. Y toda esta porción de la molécula que vemos aquí es lo que en la forma cíclica está representada por R. Entonces, aquí abajo se muestra el grupo R. El ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico es portador de cargas negativas y generalmente se encuentra presente en ciertas glicoproteínas o glicolípidos de membrana. Otro derivado importante es el ácido murámico. El ácido murámico es un derivado de azúcar ácido. Se forma por la unión mediante un enlace éter entre el ácido láctico y la glucosamina. Se encuentra en forma de ácido N-acetilmurámico, formando parte del péptido glicano que forma la pared celular de las bacterias. Aquí podemos ver la estructura del ácido N-acetilmurámico. Entonces, esta porción procede de la glucosamina, ¿verdad?
como tiene un grupo amino, entonces un grupo amino acetilado es N-acetilglucosamina, y aquí se puede ver el enlace éter que se ha formado entre el OH de la glucosa y el ácido láctico. Entonces, en rojo se muestra el enlace éter. Toda esta porción que ven en naranja corresponde al ácido láctico. Y el N-acetil encerrado en la figura en color verde. Entonces este es el ácido N-acetil murámico, que forma parte del péptido glicano de la pared celular en bacterias. En esta figura se muestra una recopilación de algunos de los derivados de monosacáridos más importantes que hemos mencionado. Si nos fijamos atentamente cómo están organizados estos compuestos, fíjense que todos los que están en este recuadro celeste constituyen la familia de la glucosa, es decir, en este grupo se incluye la glucosa y todos sus derivados, por sustitución y por oxidación. En el grupo que está en rosado, en este recuadro rosa, se incluyen todos los aminoazúcares. Fíjense que parte de este grupo de aminoazúcares se superpone con la familia de la glucosa. Al mezclar el celeste con el rosa queda lila, ¿verdad? Entonces, en este grupo tenemos los aminoazúcares derivados de la glucosa, es decir, son aminoazúcares pero pertenecen también a la familia de la glucosa. Por otra parte, en este recuadro de color amarillo están los azúcares ácidos, que también se superpone con la familia de la glucosa. Entonces, estos que dan la mezcla, que quedan color gris, son azúcares ácidos derivados de la glucosa. Bien, entonces, repasando un poquito, tenemos, como decíamos, dentro de la familia de la glucosa, este es el monosacárido glucosa como tal, ¿verdad? La beta de glucosa y sus derivados. Entonces, aquí tenemos un derivado por sustitución, que es la glucosa 6-fosfato, un éster fosfórico. Otros derivados por sustitución son los aminoazúcares, ¿verdad? Derivados de la glucosa. Beta de glucosamina, luego el mismo compuesto acetilado, que sería la N-acetil beta de glucosamina. El ácido murámico, que ya lo habíamos reconocido antes, ¿verdad? Y el ácido N-acetil murámico. Por otra parte, también dentro de la familia de la glucosa tenemos los derivados por oxidación. El beta de glucuronato, que es la forma ionizada del ácido glucurónico, glucosa oxidada en su carbono 6. El gluconato, que es la forma ionizada del ácido glucónico. Y aquí se puede observar una reacción peculiar que se puede dar en el ácido glucónico. Cuando el OH del carbono 5 reacciona, hace un ataque nucleófilo al grupo carboxilo, que es el carbono que se ha oxidado, ¿verdad? Se forma un grupo éster. Hay una esterificación intramolecular, formándose una lactona. Entonces el compuesto que se forma se llama D-gluconolactona. ¿Sí? Entonces recuerden que las lactonas son ésteres intramoleculares. Fuera de lo que es la familia de la glucosa, tenemos otros aminoazúcares como la galactosamina y la manosamina. Tenemos también desoxiazúcares como la fucosa y la rhamnosa. Y finalmente un azúcar ácido que no es derivado de la glucosa, que es el ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico. Y para ir terminando, en esta tabla van a encontrar algunas abreviaturas comúnmente utilizadas para referirse en forma abreviada a los monosacáridos, en general a los hidratos de carbono. Por ejemplo, arabinosa, ARA, galactosa, GAL, glucosa, GLC, fructosa, manosa y así sucesivamente. Entonces es importante que estén familiarizados con estas abreviaturas porque muchas veces lo van a encontrar de esta manera en los libros de texto. Y con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias por su atención.